¿Qué es un IVP? Un IVP son las siglas del Instituto Vial Provincial. En Perú, IVP significa Instituto Vial Provincial. Es un organismo público descentralizado de las municipalidades provinciales y distritales que gestiona la infraestructura de caminos rurales y vecinales. Su misión es planificar el mantenimiento de la red vial rural, con el objetivo de facilitar la movilidad, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en las comunidades. Entre sus funciones claves del IVP tenemos 1. La gestión de caminos, o sea que planifican obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales y vecinales. Otra función sería el Plan Vial Provincial, ya que elaboran, actualizan y ejecutan los estudios y obras del Plan Vial Provincial Participativo. Otra función es la de coordinación, ya que coordinan con otros sectores públicos y privados para ejecutar inversiones en la infraestructura vial rural. Otra función clave de los IVP es el asesoramiento, ya que brindan asesoramiento técnico a los gobiernos locales en temas viales. Otra función sería la de administración de recursos, ya que gestionan y administran los recursos financiados destinados a la infraestructura vial rural. Estructura y autonomía. Los IVP son organismos descentralizados con personería jurídica propia y autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera. Están adscritos a la municipalidad provincial y a las municipalidades distritales de su jurisdicción. Su constitución legal se realiza a través de una ordenanza municipal. Ahora conozcamos el círculo vial, que se realiza primero la construcción de las vías, luego su rehabilitación, posteriormente su mantenimiento rutinario vial y consecuentemente su mantenimiento periódico vial, que suele darse aproximadamente cada 4 años. Ahora continuamos con una explicación más detallada de los diferentes tipos de mantenimiento. Comencemos con el mantenimiento rutinario. El mantenimiento rutinario es aquel que se realiza durante el transcurso del año. Su finalidad es evitar el inicio de los deterioros en la carretera. Las actividades que se realizan son 1. Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes menores, así como también hacen desbroces de las cunetas y áreas laterales, reparación de las señalizaciones verticales, limpieza de los desfogues de los puentes, limpieza de los elementos derramados sobre la vía, o sea, sobre la calzada, repintado de la señalización horizontal y llenado de baches en la vía. Bueno, estos son los que comprenden a las actividades que se realizan durante el mantenimiento rutinario. Continuamos con el mantenimiento preventivo, que son las que se realizan antes de las temporadas de lluvia. Y estas actividades son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de las pilas de los puentes, dragado de los ríos y limpieza de las torrenteras. Continuamos con el mantenimiento periódico. Son las que se hacen cada 1 o 5 años para asegurar la vida útil de las carreteras. Las actividades a realizar son reconformación de la plataforma, sellado asfáltico, capa de refuerzo asfáltico, reposición de ripio, perfilado y nivelado. Ahora continuemos con las actividades que se realizan durante el mantenimiento de emergencias, que son aquellas que se realizan durante casos de emergencia, siendo estas limpieza de derrumbes, reposición de la plataforma y construcción de variantes.
Continuemos con una pequeña explicación de la diferencia entre una estructura de expediente de mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario complementario. Esta es una estructura de un ejemplo de un mantenimiento periódico de un expediente X, porque es un ejemplo. Y aquí tenemos la estructura de un mantenimiento rutinario complementario de obras de arte de un expediente distinto. Aquí se ve las partes, por ejemplo, para expediente de mantenimiento periódico tiene volumen 1, resumen ejecutivo, volumen 2, información básica de ingeniería, volumen 3, expediente técnico, volumen 4, informe de evaluación ambiental, volumen 5, planos y volumen 6, las autorizaciones. Aquí tenemos una estructura de mantenimiento rutinario complementario de obras de arte, por ejemplo, de un determinado expediente X, o sea, un expediente al azar que puede tener como volumen 1, resumen ejecutivo, volumen 2, expediente técnico, volumen 3, planos, volumen 4, panel fotográfico y volumen 5 puede contener los anexos. Y aquí se ve la diferencia de volúmenes para cada tipo de expediente. Ahora continuemos. Caracterización de términos básicos. Los términos básicos que uno debe conocer al laborar en un instituto vial provincial. Uno sería el SINAC. ¿Qué significa SINAC? SINAC es el Sistema Nacional de Carreteras. Otro sería el RENAC, que es el Registro Nacional de Carreteras. El DDP, que es la Dirección de Disponibilidad de Predios, así como el DGPPT, que son abreviaturas correspondientes a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, así como estas siglas ITPJV, que son correspondientes al Informe Técnico de Propuesta de Jerarquización Vial. ¿Y por qué son importantes estos términos básicos? A continuación vemos el porqué y también el proceso de jerarquización. Son importantes para comprender lo especificado tanto en estos reglamentos que comprenden la estructura, que comprenden parámetros en los que indican lo que necesitamos conocer para poder laborar en un IVP. Aquí están las normas a considerarse para inscribir una carretera. El reglamento de jerarquización vial por el Decreto Supremo número 017/2007 emitido por el MTC, el clasificador de rutas, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Comencemos con el primero, el Reglamento de Jerarquización Vial, Decreto Supremo número 017/2007 del MTC, que es una norma que establece los criterios y procedimientos para clasificar las vías según su función, importancia y uso en el territorio nacional del Perú. Está aprobado por el Decreto Supremo anteriormente mencionado, con modificatoria por el Decreto Supremo número 006 del 2009. El objetivo es optimizar la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura vial, así como facilitar la planificación y el ordenamiento territorial. Y aquí se ve un extracto de lo que contiene este reglamento de jerarquización vial. Continuemos con el clasificador de rutas, que es un decreto supremo número 011/2016 emitido también por el MTC. Este es un documento oficial del sistema de carreteras, o sea, del SINAC, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contienen las carreteras existentes y en proyecto, clasificadas como red vial nacional, red vial departamental o regional y red vial vecinal o rural. Y aquí tenemos la portada de este clasificador de rutas. Aquí tenemos el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, Decreto Supremo número
y en 2008 del MTC. Es una norma que regula las actividades relacionadas con el diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras y vías urbanas en el Perú. Fue aprobada por el Decreto Supremo anteriormente mencionado y modificado por los Decretos Supremos número 003 del 2009, el Decreto Supremo número 11 del 2009, el Decreto Supremo número 12 del 2011 y el Decreto Supremo número 21 del 2016. El objetivo del reglamento es definir las normas técnicas y los protocolos de gestión que aseguren la calidad, seguridad y eficiencia de la infraestructura vial, así como su integración con el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. Y bueno, aquí tenemos pues lo que contiene el reglamento vial y su estructura está definido por capítulos, como se ve aquí. Esta información es extraída pues del portal de Provías. Continuemos. Proceso de jerarquización. Sistema Nacional de Carreteras. Estos datos están comprendidos en la actualización del clasificador de rutas del Sistema Nacional de Carreteras, o sea, del SINAC. Aquí tenemos la codificación de rutas y para cada ruta se le asigna un color. Por ejemplo, para la red nacional está definido que deben ser su red nacional color rojo. Para la red departamental, su red vial debe ser de color azul y para la red vecinal, pues verde. Para la red nacional corresponde a las carreteras de interés nacional, conformadas principalmente por ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras, o sea, del SINAC. Sirve como elemento receptor de las carreteras departamentales o regionales y de las carreteras vecinales o rurales. Articula capitales de departamentos y se le asigna pues el color rojo. Para la red departamental, que comprendería pues el color azul, son las que están conformadas por las carreteras que constituyen a la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno regional, articulada básicamente a la red vial nacional con la red vial vecinal o rural. Articula capitales de provincias. Para la red vecinal, que es la que se le asigna el color verde, son las que están conformadas por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de provincias con capitales de distrito, estas entre sí, con centros poblados o zonas de influencia local y con las redes viales nacionales y departamentales o regionales. Articula capitales de distritos y centros poblados. Esta información está extraída también de la página de Provías y también cabe resaltar algo que es el numerador de rutas. Por ejemplo, se le asigna del número 500 a más para una red vecinal. Se le asigna números entre 100 a 499 para la red departamental y para la red nacional entre 1 a 99. Continuamos. Camino no clasificado es aquel camino que está codificado en el clasificador de rutas vigente. Y el camino no clasificado es aquel que no está codificado en el clasificador de rutas vigente del MTC. A ver, expliquémoslo más detalladamente aquí. Para codificar, bueno, aquí podemos verlo más claramente en esta imagen. Este camino que está con minúscula -0 es aquel camino que está codificado en el clasificador de rutas.
Y este camino está con una N mayúscula y un 0. Es aquel camino que no está codificado en el clasificador de rutas vigentes del MTC. Para codificar provisionalmente un camino con esa N minúscula clasificado, se empleará el siguiente procedimiento. Primero el codificador de la letra R, aquí está. Luego utilizaremos el ubigeo para colocar el código del departamento y provincia en el cual se ubica el camino. Aquí están los códigos. Ejemplo, si el camino se ubica en el departamento de Lima, provincia Ollón, cuyos códigos de ubigeo son 15 y 09, aquí por ejemplo, respectivamente, el resultado preliminar sería R109, R1509. Seguidamente identificaremos el punto de inicio, el cual debe iniciarse en el empalme de la red vial, aquí, de mayor jerarquía, ya sea nacional, departamental y luego vecinal, en este orden, de acuerdo con la normativa. La numeración de los caminos nuevos será a partir de 01 al 99, anteponiendo la letra R, más el ubigeo, departamento y provincia según el sentido. Longitudinal es el que atraviesa o cruza la provincia a asignar números impares. Y transversal es la que corta o divide la provincia, y para ello se deben asignar números pares. Aquí se puede ver más claramente. Aquí está el código provisional, la trayectoria, la longitud, el ubigeo según departamento y provincia, el sentido de la vía, ya sea longitudinal transversal, la orientación y la localidad. Proceso de jerarquización. Sistema Nacional de Carreteras. De acuerdo con el Reglamento de Jerarquización Vial número 017-2007 del MTC, se inscriben carreteras, caminos para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, cuyas características geométricas tales como pendiente longitudinal, pendiente transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la misma deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, aquí tenemos un cuadro de clasificación de carreteras según la resolución número 03-2018 del MTC. Clasificación por demanda. Se clasifican por autopista de primera clase, autopista de segunda clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase, carreteras de tercera clase, tronchas carrozables. Estas se clasifican según el índice medio diario anual. O sea que las autopistas de primera clase son las que presentan mayor a 6.000 vehículos diarios. Las autopistas de segunda clase son las que por sus vías se transita entre 6.000 a 4.001 vehículos por día. Las carreteras de primera clase son las que por sus vías transitan entre 4.000 a 2.001 vehículos por día. Las carreteras de segunda clase son en las que en sus vías pasan los vehículos entre 2.000 a 400 vehículos diarios, mientras que las carreteras de tercera clase son las que por sus vías transitan vehículos menores a 400 vehículos por día. Y las trochas carrozables ya son las de menor categoría y son las que transitan menor a 200 vehículos por día. Las autopistas de primera clase tienen un separador central mínimo de 6 metros, mientras que las autopistas de segunda clase son las que presentan separador central mínimo de entre 6 a 1 metro.
Las calzaduras para autopistas de primera clase son las que cuentan con 2 o más carriles de 3.6 metros de ancho como mínimo, mientras que las autopistas de segunda clase presentan calzaduras con 2 o más carriles de 3.6 metros de ancho como mínimo también. Y para carreteras de primera clase son las que presentan calzadura de 2 carriles de 3.6 metros de ancho como mínimo. Para carreteras de segunda clase presentan 2 carriles de 3.3 metros de ancho como mínimo. Para carreteras de tercera clase presentan calzada con 2 carriles de 3 metros de ancho como mínimo. Y para trochas carrozables presentan una calzada que deben tener un ancho mínimo de 4 metros. Y claro, cada una presenta una superficie de rodadura de manera diferente. Para autopistas de primera clase, su superficie de rodadura en estas carreteras deben ser pavimentadas. Para autopistas de segunda clase, presentan superficies de rodadura pavimentadas. Y para carreteras de primera clase, presentan superficies de rodadura pavimentadas. Así como para carreteras de segunda clase, que también deben ser las que presenten superficies de rodadura pavimentadas. Para carreteras de tercera clase, su superficie de rodadura debe presentar soluciones básicas o económicas o afirmados. Para trochas carrozables deben presentar superficies de rodadura que pueden ser afirmada o sin afirmar. Las trochas carrozables son vías transitables, pues que no alcanzan características geométricas de una carretera. Por eso es que tienen una superficie de rodadura más sencilla, también tienen menos ancho de calzada, no necesitan separador central mínimo y tampoco mucho tránsito de índice medio diario anual. Ahora continuemos con una explicación. Vamos a explicar el reglamento de jerarquización vial en su artículo 9, que nos define la clasificación de las carreteras correspondientes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a través de su Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, que es actualmente la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, que efectúan la clasificación de las carreteras, o sea el SINAC, en la aplicación de los criterios establecidos en el artículo número 8 del presente reglamento, que consideran tales efectos la información que proporcionan las autoridades competentes a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. O sea, cómo funciona el artículo 9 del clasificador de carreteras. El artículo 9 es que está inscrito dentro del reglamento de jerarquización vial, es emitido por decreto supremo. Esto lo emite el Viceministerio de Transportes, que son órganos en línea que trabajan con la unidad orgánica. Ahora comprendemos qué aporta el artículo número 124 de la Dirección de Disponibilidad de Predios. Este texto es integrado de la región orgánica por funciones que adscriben el artículo número 124. ¿Qué nos dice este artículo? Es una de las unidades orgánicas de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, cuya función, entre otras, es mantener actualizado del Registro Nacional de Carreteras, RENAC, evaluar y mantener actualizada la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras, o sea el SINAC. Esta unidad orgánica está comprendida entre la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, que está aquí dentro de este reglamento ministerial número 0658, número del año 2021 del MTC, y también está comprendida
por la Dirección de Disponibilidad de Predios y el de Proyectos. Estos unidos conforman los órganos de línea que genera la Coordinación General de Proceso de Gestión de Jerarquización Vial, o sea, la coordinación de jerarquización y registros. Estos datos están comprendidos entre la página de Provías. Proceso de jerarquización. Consideraciones. ¿Qué es un proceso de jerarquización? Es un proceso donde se evalúa, se realiza la selección y un ordenamiento. ¿De qué? De caminos con características de carreteras para ser integradas al Sistema Nacional de Carreteras, o sea, al SINAC. Así como realizan también la incorporación, actualización y modificaciones de las vías jerarquizadas. ¿Qué comprende la jerarquización de una vía? Comprende la clasificación, la reclasificación temporal, así como los cambios en las rutas del SINAC. Consideraciones para solicitud de jerarquización. Las solicitudes comprenden la clasificación de carreteras, o sea, las incorporaciones, así como los cambios de jerarquización, o sea, la modificación. Estas comprenden la actualización del eje geométrico, actualización de trayectoria y no inclusión en el SINAC. Como algunos ejemplos que aquí tenemos, que sería la clasificación, actualización geométrica, actualización de trayectoria, actualización geométrica y trayectoria, y también la no inclusión. Estos comprenden los cambios en la jerarquización. Estos datos pueden ser vistos también en la página de Provías. Carretera sin clasificar y carretera clasificada. Veamos las diferencias. Una carretera sin clasificar corresponde a clasificar, o sea que es el procedimiento de incorporación de nuevas carreteras identificadas por las autoridades competentes al Sistema Nacional de Carreteras, o sea, al SINAC, asignándole una jerarquía vial según cumplan con los criterios de jerarquización de las vías de las redes viales establecidas dentro del Reglamento de Jerarquización Vial, artículo número 9 del Decreto Supremo número 017 del 2007 emitido por el MTC, y que comprenden las carreteras clasificadas. O sea, una carretera clasificada corresponde al cambio de jerarquización, o sea que es la modificación efectuada a las rutas del clasificador de rutas del SINAC, referidas a la actualización de sus características o a su situación de operatividad. Comprenden actualización del eje geométrico, actualización de trayectoria y cambios en la jerarquización vial, así como la actualización del eje geométrico, que es el cambio de trazo que se efectúa sin modificar los puntos de trayectoria de la ruta asignada, o también la actualización de trayectoria, que es el cambio de los puntos de trayectoria de la ruta asignada sin modificar su eje geométrico. Aquí vemos un ejemplo de proceso de jerarquización y sus requisitos. Un requisito es la solicitud, que serán formuladas por las autoridades competentes de las redes viales del ámbito territorial de su jurisdicción, por donde discurre la carretera propuesta, o sea, que implica que va a formular una solicitud a su municipalidad distrital. Luego, el sustento, que es el que desarrolla el anexo del informe técnico de la propuesta de jerarquización vial, o sea, desarrolla la data gráfica en base al anexo número 1, o sea, la guía de apoyo cartográfico, y según el detalle de 6 casos, adjunta data gráfica en formato impreso y digital. ¿Y quién otorga su conformidad? La municipalidad provincial. Continuamos con el orden regular del trámite. La municipalidad distrital formula la solicitud, la municipalidad provincial otorga su conformidad y el gobernador del gobierno regional la remite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su trámite. O sea que el gobernador remite al MTC su trámite, quien lo aprueba el gobierno regional. Es preciso indicar que conforme a lo establecido en el artículo número 10.2 del Reglamento de Jerarquización Vial,
en relación con el sustento técnico señalado que deberán remitir las autoridades competentes. Este deberá desarrollarse de acuerdo con el anexo del informe técnico de propuesta de jerarquización vial. Asimismo, el punto 7 del informe técnico de propuesta de jerarquización vial se desarrolla en base a la guía de apoyo cartográfico. Ahora continuamos con la explicación de las atenciones de emergencia viales número 1, 2 y 3, comprendidas en la resolución directoral número 054/2019 del MTC. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es una emergencia? Es el estado de daño sobre la vía, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. En el artículo 4 del reglamento de la ley número 29.664, ley de creación del SINAGER, lo explica más detalladamente. Ahora definamos qué es una emergencia vial. Es el daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios por la vía. Recordemos que según glosario de términos de uso frecuente de proyectos de infraestructura vial, resolución ministerial número 02/2018 del MTC, emitido el 12 de enero del 2018, nos explica más detalladamente. Aquí tenemos unas causales de emergencia: erupciones volcánicas, inundaciones, sismos y huaicos. Estos eventos producen naturalmente emergencias. Estas emergencias van a ser atendidas ¿de qué manera? La resolución ministerial número 188/2015, decretado por el PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, es la que establece los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de contingencia. O sea que en estos planes de contingencia nos viene detallado cómo nosotros vamos a atender las emergencias viales. Pero para eso hay que definir qué son los planes de contingencia. Los planes de contingencia son procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, para el cual se tienen escenarios definidos. Se emiten a nivel nacional, regional y local. Constituye un instrumento técnico de planeamiento específico y gestión obligatoria, cuyo propósito es proteger la vida humana y el patrimonio. ¿Qué encontramos en estos lineamientos? El alcance. El presente lineamiento es de aplicación y cumplimiento de las entidades de los 3 niveles de gobierno integrantes del SINAGER. Tipos de planes de contingencia por niveles de intervención. Tenemos plan de contingencia nacional, regional, local y sectorial. Plan de contingencia regional es elaborado por un grupo de trabajo con la participación de la Plataforma de Defensa Civil, aprobado por el presidente regional mediante documento normativo. Obligatoriedad de elaborar el plan de contingencia. Según la ley número 28.551, es la ley que establece la obligación de elaborar estos planes y es la ley que establece la obligación de elaborar y presentar estos planes de contingencia, publicada el 19 de junio del 2005.
Plan de contingencia local. Es elaborado por el Grupo de Trabajo de la Municipalidad Provincial y Distrital, con la participación de la Plataforma de Defensa Civil, aprobado por el alcalde provincial o distrital. Y bien, ¿a quién corresponde atender a las emergencias viales? Según Ley número 29.664 del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres SINAGER y su reglamento aprobado con Decreto Supremo número 048-2011, decretado por la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, nos define los niveles de responsabilidad y respuesta a la emergencia. Aquí tenemos los niveles de emergencia: el gobierno local y regional, que sería la base de todo, y aquí tenemos con sus recursos disponibles. Según los niveles de emergencia, un nivel de emergencia 1 lo responde un gobierno local distrital. Un nivel de emergencia 2 lo conduce un gobierno local provincial. Y un nivel de emergencia 3 lo conduce el GORE, que es el gobierno regional. Para recursos nacionales e internacionales, un nivel de emergencia 4 lo trabaja un gobierno nacional con apoyo del INDECI y su coordinación. Y para un nivel de emergencia 5, o sea, uno de gran magnitud, ¿quién da respuesta a esta emergencia? Lo da el INDECI en coordinación pues con el gobierno nacional. Flujograma para la atención de emergencias viales. Cuando se presenta una emergencia vial, se interrumpe el tránsito vehicular. ¿Y quién lo atiende? El gobierno local o el gobierno regional, que es el que procede a la elaboración del expediente técnico. Posteriormente, la OCS revisa el expediente técnico y expresa conformidad. Luego autoriza la compra y entrega de combustible al gobierno responsable, ya sea el gobierno local o regional. Luego, este gobierno local o regional atiende la emergencia vial y devuelve la transitabilidad. Y ya sea gobierno local o regional, elabora y presenta el informe final y en un plazo aproximado de 30 días. Recordemos que la fuente es la página de Provías. Aquí tenemos un ejemplo final de estructura de un expediente técnico de mantenimiento periódico. Eso sería todo. Muchas gracias.